muchas conversaciones en el Día de la Tierra y ya estamos conectados con Nora Bar, periodista científica, y vamos a hablar de la Tierra y del cambio climático. Bienvenida, Nora, gracias por estar con nosotros en nuestro poliedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, encantados de comunicarnos con vos y te agradecemos muchísimo que nos acompañes un ratito para hablar de la situación de nuestro planeta en materia climática globalmente, ¿no? Hablando globalmente del tema, ¿no? ¿Cómo, cómo ves vos, como periodista especializada en ciencia, periodista científica, este tema del el tratamiento que se le da desde las naciones, eh, sí, desde los gobiernos de las distintas naciones a la importancia de atender el cambio climático? Bueno, mira, desde las primeras reuniones mundiales sobre cambio climático que fueron en el siglo pasado, Ujú. siempre se advirtió desde la comunidad científica que este es el problema que enfrenta la humanidad. Nosotros nos detenemos mucho, por supuesto, y lógicamente porque en el día a día nos afectan los problemas económicos, ¿no es cierto? Las distintas alternativas con las que nos tenemos que enfrentar para mejorar o mantener una calidad de vida como la que deseáramos. Pero si este problema que nos afecta a todos por igual, más allá de cualquier tipo de frontera, no se controla, todos nos vamos a ver afectados, todos en todo Claro. el mundo, porque el cambio climático no se fija en las liñitas que aparecen en los mapas, y de hecho ya nos estamos viendo Claro. afectados porque las previsiones que empezaron a plantear la comunidad científica, como digo, ya hace décadas, ¿no? Ujú. Eh, Se están cumpliendo. Por ejemplo, una de las previsiones es que van a aumentar las olas de calor. Las Claro. olas de calor aumentan en todo el mundo, llegando algunas veces a temperaturas inimaginables, hasta los 60 grados en algunos lugares, que van a aumentar la frecuencia de los eventos extremos. Están aumentando y nosotros incluso desde la Argentina lo vemos. Como Sí. digo, no hay lugares que estén a salvo porque la Argentina emite un 0,8% de los gases de efecto invernadero. El problema del cambio climático la afecta igual y venimos de una sequía extrema de 3 años que Ujú. incluso puso en peligro el abastecimiento de algunas provincias ribereñas del río Uruguay, del río Paraná, y que afectó muchísimo a la Sí. agricultura Sí. y hizo perder miles de millones de dólares. Después aumenta la frecuencia de las inundaciones. Muchas Ujú. veces hay personas que dicen, no, pero inundaciones hubo siempre, temperaturas extremas hubo siempre, sí, pero el tema es en qué medida. Claro. ¿Con cuánta frecuencia? Claro. Claro, los últimos años, la Organización Meteorológica Mundial, que en este momento está presidida por una Es argentina, la cierto. doctora Celeste Saulo, elegida por, por votación muy mayoritaria el año pasado. Ella tomó su puesto como directora ejecutiva de la Organización Meteorológica Mundial en enero de este año, de 2024. Todos los años viene diciendo, este fue el año más cálido de que se tenga registro. Claro. ¿Cómo se sabe eso? Porque se toman las temperaturas en todo el planeta, se hace un promedio de todas las temperaturas del planeta y se ve que ese promedio global de las temperaturas del planeta cada vez es Está más más alto. alto. Y ese aumento de la temperatura produce un sinnúmero de consecuencias negativas. Por un Ujú. lado, para la vida humana, por supuesto, que hace más difícil, por ejemplo, la vida de las personas que tienen que trabajar al exterior. Se Claro. calcula que con unas temperaturas tan extremas, personas, por ejemplo, en la India, es un país donde todo el año es verano, digamos, tiene siempre temperaturas muy altas, si las temperaturas se disparan, lo mismo que acá en Santiago del Estero y otras provincias con altísimas temperaturas,
qué sé yo, Jujuy, Formosa, todas las provincias del norte, una persona que está 1 hora al aire libre Claro, trabajando puede sufrir un colapso cuando la claro, temperatura claro. supera mucho los 40, se acerca a los 50 grados. Bueno, además, eso promueve el uso mucho más intenso de la energía eléctrica, porque hay que refrigerarse, Claro. ¿no es cierto? Al usar más energía eléctrica también se producen, porque no, nuestra grilla de producción de electricidad lamentablemente todavía no hizo la transición que es necesaria para para producirla con fuentes sostenibles. Entonces se producen más gases de efecto invernadero. Es un Eh, círculo. es un círculo vicioso Claro. y la verdad es que los acuerdos que se vienen haciendo todos los años o cada 2 años, cada vez que se reúnen esas famosas COP, la Sí, cumbre de cambio climático, que se van reuniendo en distintos lugares del planeta, siempre hay acuerdos para reducir los gases de efecto invernadero y hasta ahora no lo lo hemos único que logrado, hacen los ¿no? gases de efecto invernadero es subir, 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 subir. Claro, Entonces, te iba a preguntar sobre eso porque recuerdo que en la última COP de Dubái se habló del el tema de la transición o el principio, decían así, ¿no? El principio del fin de las energías fósiles. ¿Es posible eso? En qué plazo que mira, finalmente ¿sabés se que termine? las Naciones Unidas creó un cuerpo que se llama el IPCC, que es justamente un cuerpo de más de 1.000 científicos de Ujú. todo el mundo que están continuamente revisando los estudios que se hacen sobre los distintos aspectos que tienen que ver. Uno se dedica, por ejemplo, a eventos extremos, otro se dedica a sequías, otro se dedica a ver cuándo se puede atribuir un evento al cambio climático, porque Claro, como decíamos, el tiempo va cambiando, ¿no? Es la diferencia mucho. entre clima y tiempo. El tiempo, hoy llueve, hoy está lloviendo, mañana sale el sol. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, una gran inundación, Ujú. ¿es por el cambio climático o es porque es la variación natural? Bueno, hay equipos de científicos que se preocupan de estar estudiando eso para ver si se puede atribuir al cambio climático o no. Se estudian todos los aspectos. Y la verdad es que los últimos informes, cuando uno lee el resumen ejecutivo para tomadores de decisión, porque es un cuerpo Claro, que lo importante es que acerca la opinión científica a los presidentes, los claro, ministros, los tomadores de decisión, los que tienen que hacer las políticas públicas. tal cual. Porque uno puede saber mucho, pero si no lo aplica, No no sirve sirve para mucho. nada. Bueno, y ellos dicen que ya las tecnologías están y que sí, exigen una inversión muy grande de dinero, pero esa inversión es menor que los perjuicios que estamos teniendo con el cambio Claro, climático. Por ejemplo, hablamos de la sequía en la Argentina. Se perdieron claro. 20.000 millones de dólares. O sea, con Eso. ese dinero, si no hubiera habido una sequía tan extensa de 3 años, y se podrían haber reconvertido un montón de fuentes de electricidad. Hay muchísimos estudios, se está buscando muchísimo. Todo hay que tomarlo con pinzas porque a veces uno se Sí, enamora de algunas tecnologías, ¿no? Como los autos eléctricos. Bueno, para reemplazar los autos que actualmente sí, todo el parque funcionan automotor, sí, sí. claro, por autos eléctricos que necesitan baterías de litio. Ahí, Bueno, hay un límite, ¿no es claro, cierto? claro. Pero se van a necesitar enfoques integrados, una multiplicidad de tecnologías, usar autos eléctricos, tener ciudades más pequeñas que Ujú, no requieran tanto transporte claro. a larga distancia, donde se pueda caminar más, se Ujú, pueda andar más en bicicleta, claro, se puedan hacer sistemas, por ejemplo, de autos compartidos, para que los autos, sabemos que la mayor claro. parte de los autos viene una Sí, sola una sola persona, ¿no? O persona, tal cual. sea, sistemas que favorezcan y promuevan el uso de los transportes
por varias personas, el trabajo a distancia, que durante la pandemia se hizo y Ujú. demostró que se podía hacer una cantidad de trabajo y de tareas que antes exigían que uno se fuera de su casa. Ahora mismo nosotras estamos hablando así, a distancia. Antes hubiera sido impensable, hubiéramos tenido que ir al estudio, ¿no es cierto? Tal cual. Trasladarnos a lo mejor una hora, otra hora de vuelta. Bueno, o sea, no hay una bala de plata, no es que una sola cosa nos va a permitir dar vuelta a esta situación, pero sí hay muchas soluciones, se Claro. están estudiando y bueno, y va a haber que promoverlas todas al mismo tiempo para que podamos empezar a reducir esta emisión de gases de efecto invernadero que la verdad que hasta ahora crecen, crecen, Claro, crecen claro. y se acumulan. Eso después, además, los últimos informes del IPCC insisten y subrayan en que tenemos una ventana, que es Ujú. no superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura global con respecto a los niveles previos a la revolución industrial. Y Claro. tenemos hasta 2030, más o menos, 2030. Si nos excedemos en eso, la temperatura va a subir por encima del 1,5 grados, a lo mejor va a llegar a los 2 grados para 2050, y ahí las consecuencias van a Son ser graves, sí. Gravísimas. enormes, Graves. ¿no? ¿Qué haces, Nora, vos? Nora Bar, estamos en comunicación con ella aquí en Canal Orbe 21 y en Radio Pan y Trabajo. ¿Qué haces vos en lo chiquito de tu hogar Yo en lo chiquito de para mi cuidar el hogar cambio? hago bastante de lo que escuché recién que hacían algunos de los amigos que están escuchando el programa. Trato de no usar demasiada agua. Ujú. Reemplacé todas las bombitas de mi casa por bombitas de bajo consumo. Es una enorme diferencia. Sí, Había cálculos que lo que costaba, porque eran un poco más caras, lo que costaba en eso se ahorra. se ahorraba largamente en electricidad, y es algo que eso se vio y por eso se hizo un recambio muy grande. Sí, Incluso un sí. ingeniero había calculado, me acuerdo, cuando fue el momento en que se promovió ese cambio, eh, dice, si el Estado las regalara, ahorraría plata, Claro, porque claro. De hecho, ahorra hizo tanto. algunos recambios, no las últimas, pero las que eran como con helicoidales, así, las cambiaba, las daba en algún momento, ¿no? Claro, bueno, eso las cambié todas. Después, yo tengo en mi casa, porque hace varios años instalamos aire acondicionado, pero la verdad es que trato de no usarlo, Ujú. salvo que sea una situación extrema, extrema, que realmente uno no pueda dormir, Claro. y entonces lo prendemos, por ejemplo, Un 15 ratito. minutos, Claro. ¿no? Para sacar un poco el calor, o al revés, en invierno, si hace un frío de locos, bueno, cuando nos vamos a dormir ponemos un poquito del aire acondicionado. O sea, en eso somos muy austeros en el uso de la energía. Este, trato de ir caminando a todos los lugares que puedo, Ujú. porque además me encanta caminar. Y sí, es muy Debería, bueno. debería andar más en bicicleta, pero bueno, la verdad es que cuando tengo que desplazarme por trabajo, siempre es en lugares muy lejos y que a veces tengo que estar presentable, no puedo llegar toda Toda transpirada. transpirada con la mochila, es un lío bárbaro, ¿no? Pero bueno, en la Pero medida... tengo colegas, nosotros tenemos colegas que lo hacen y que van en bicicleta a todas Sí. partes, digamos. Y después, en otro aspecto, que no tiene que ver estrictamente con la energía, Ujú. trato de separar La los basura residuos entre residuos reciclables y y no residuos reciclar. frescos, digamos. Después no sé qué pasa con eso porque no está muy ordenada la recolección de residuos. Justamente Buenos Aires va a ser la sede del próximo Congreso Mundial de Residuos, porque los residuos uno los piensa como algo que no sirve, no, tienen No, muchísima claro. riqueza dentro, ¿no? Sí, tal Desde cual. distintos puntos de vista. Así que eso también hay que estudiarlo mucho. Yo, como en lo que me toca, trato por lo menos de separarlo, hacer una parte con
los plásticos, los papeles, las Sí, latitas, y qué lo sé otro, lo yo. que uno desecha o lo que uno, las pelas, las cosas naturales, tal cual. Gracias, Nora, por contarnos un poco de esto y también por ayudarnos a pensar en la importancia de hacer algo individual, pero globalmente a nivel país también, de los gobiernos también, para que podamos vivir bien y podamos vivir dentro Y de los cuidar nuestro próximos 100 años. planeta, que depende de nuestra vida de eso. Si tenés 30 segundos, te cuento un cuentito muy Sí, chiquito, sí, muy dale. lindo. Eh, Había un incendio en el bosque. Yo siempre me inspiro en eso. Había un incendio en el bosque. Todos los animales salieron corriendo. Y de repente el elefante ve un colibrí, que es mínimo, Mm. ínfimo, yendo al lago a buscar una gotita y tirándola al incendio. Y el elefante con su larga trompa que puede absorber litros y litros de agua, le dice, ¿pero qué haces? Si con esa gotita no vas a hacer nada. Y el colibrí le contesté, yo hago mi parte. Gracias, Nora Bar. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Nora Bar, aquí en Canal Oro 21 en Radio Pan y Trabajo. Abrazo, hasta pronto. Un abrazo.